A las 11 de la noche, una estación del metro de Ciudad de México se encontraba prácticamente vacía. Solo unos pocos pasajeros aguardaban en los andenes, algunos leyendo libros, otros mirando sus teléfonos. El aire estaba pesado, denso, y las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, creando sombras extrañas que se alargaban y distorsionaban como figuras que se desvanecían al instante. Una joven llamada Clara, recién salida de su turno en el trabajo, se dirigía a su estación habitual. El trayecto solía ser aburrido y monótono, pero esa noche, algo parecía diferente. Tal vez era el frío que comenzaba a apoderarse de la ciudad, o las extrañas sensaciones que no podía explicar. Clara había escuchado rumores entre sus compañeros sobre la estación del metro, algunos decían que algo no estaba bien, que las personas desaparecían, pero ella nunca había creído en esas historias. La estación donde debía bajarse, la de Zaragoza, era una de las más antiguas de la ciudad. Aunque las autoridades prometieron renovarla y darle un aire más moderno, la oscuridad seguía dominando el lugar. Las paredes, manchadas de humedad, siempre daban la sensación de que algo o alguien podría acechar en las sombras. Pero nada de eso la asustaba, o eso pensaba. Mientras caminaba hacia el andén, se percató de una figura en el extremo opuesto de la estación. Era un hombre. Un hombre parado bajo una de las luces parpadeantes, su rostro estaba cubierto por una especie de sombra. Parecía casi como si su silueta misma estuviera hecha de oscuridad, como si no perteneciera allí. Clara, intentando quitarse la sensación de inquietud, lo observó por un par de segundos y desvió la mirada. Probablemente solo era una ilusión óptica o quizás alguien más que también esperaba el tren. Sin embargo, algo en el aire comenzó a cambiar. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y una extraña sensación de estar siendo observada la invadió. Clara miró nuevamente hacia la figura del hombre, pero ahora había algo aún más perturbador, ya no estaba de pie, sino que comenzaba a moverse hacia ella, deslizándose a través de las sombras con una fluidez que parecía antinatural. El tren llegó con su característico sonido metálico, y Clara subió rápidamente, sin voltear a ver si el hombre la había seguido. Sin embargo, a medida que el tren avanzaba, no podía sacarse de la cabeza aquella imagen, el hombre de la sombra, cuya figura había permanecido grabada en su mente. A los pocos minutos, Clara comenzó a notar algo extraño. Una ligera presión en el aire, una sensación incómoda que crecía a medida que avanzaban en el túnel. Miró alrededor, había pocos pasajeros a bordo. En la cabina, un hombre de mediana edad estaba dormido, su cabeza descansando sobre el cristal, mientras una mujer mayor, con un sombrero negro, leía un libro en silencio. Fue entonces cuando lo vio. En el extremo del vagón, parado cerca de la puerta, la figura del hombre de la sombra estaba allí. No era una simple sombra, sino una figura indefinida que parecía fluctuar entre la luz y la oscuridad, como si no tuviera una forma concreta. Clara sintió que el corazón le dio un vuelco. Cerró los ojos un par de segundos, intentando convencerse de que lo que veía era solo producto de su imaginación. Cuando los abrió nuevamente, el hombre seguía ahí, inmóvil. El vagón estaba muy silencioso, pero de pronto, Clara escuchó algo que la heló por completo, un susurro bajo, como un suspiro muy cercano a su oído. «Te veo», murmuró la voz, aunque nadie más pareció notarlo. Su mirada se dirigió al hombre de la sombra, y, al hacerlo, la figura empezó a moverse hacia ella. Su mente entró en pánico. La mujer mayor con el sombrero no parecía haberse dado cuenta, ni el hombre dormido. Era como si el hombre de la sombra solo pudiera afectarla a ella, como si tuviera un interés particular en su presencia. El tren pasó por varias estaciones, pero ella no se atrevió a mirar hacia afuera ni a acercarse a la puerta. Solo se concentraba en aquel ser que se deslizaba cada vez más cerca, su sombra alargándose con cada movimiento. Clara se levantó del asiento sin pensarlo. Caminó hacia el extremo opuesto del vagón, pero lo que vio la detuvo en seco. Las puertas, que normalmente se abrirían al llegar a una estación, estaban cerradas. Miró la ventana, pero todo fuera del tren estaba oscuro. El túnel parecía interminable.
¿Dónde estaba el resto de la ciudad? ¿Por qué no se detenía en ninguna estación? De repente, el sonido del tren se apagó. Todo quedó en un extraño y absoluto silencio. Clara sintió una presión creciente sobre su pecho, y al volverse, vio que el hombre de la sombra estaba justo frente a ella, tan cerca que podía oler el aire pesado a humedad. ¿Qué quieres de mí?, susurró Clara, aunque su voz sonó débil y temblorosa. La sombra pareció moverse de manera grotesca, su cuerpo desfigurándose, como si no fuera completamente sólido. La voz surgió nuevamente, más fuerte, casi como un gruñido bajo: lo que quiero es que me veas. Clara sintió como su respiración se aceleraba. La figura ahora se inclinaba hacia ella, y sus ojos, si es que se podían llamar ojos, brillaban con una luz amarillenta. No podía mover los pies, sus piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. La sombra se acercó aún más, y entonces, por un instante, Clara vio algo horrible. Dentro de la oscuridad que rodeaba al hombre, vio un rostro. Un rostro desfigurado, como si estuviera atrapado dentro de la sombra misma, su piel rota, con ojos vacíos que solo contenían oscuridad. Te estoy observando desde hace mucho tiempo, dijo la voz, ahora más profunda, resonando en su cabeza. Nadie puede escapar de mí. Nadie puede dejar este tren. Clara, en un impulso de pánico, cerró los ojos y gritó, pero al abrirlos, ya no estaba en el vagón. Ya no estaba en el metro. Solo había oscuridad, y el susurro del hombre seguía resonando en su mente. Cuando Clara despertó, estaba de nuevo en su cama, empapada en sudor frío. Su respiración aún era errática, su corazón latía con fuerza. Miró el reloj, eran las 3 de la mañana. Se levantó lentamente, sin saber si lo que había vivido era solo una pesadilla o si de alguna manera había experimentado algo real. Pero algo en ella le decía que debía tener cuidado. Los rumores sobre el metro nunca desaparecerían. Y ahora, Clara sabía que el hombre de la sombra, esa figura que se deslizaba entre la luz y la oscuridad, aún estaba allí, esperando.